Gloria, entonces vamos a estar compartiendo una porción de la palabra. Vamos a estar viendo qué vamos a estar sacando de este versículo, porque yo sé que Dios puede hablar y va a hablar a tu vida realmente. Yo no conozco la situación, pero Dios va a hablar a tu vida a través de este pasaje de la Escritura. Vamos a leer Ezequiel capítulo 45. Si usted por ahí tiene su Biblia ahí, puede acompañarme entonces con esta lectura. Ezequiel 45. Verso del 18 al 23 versículo vamos a estar leyendo para poder entender un poquito de lo que está hablando esta palabra entonces del Señor entonces para esta hora de la noche. Ezequiel 45, 18 al 20 dice la palabra: así ha dicho Jehová el Señor, en el mes primero, el día primero del mes, tomarás de la vacada un becerro sin defecto y purificarás el santuario. Luego dice verso 19: y el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y pondrá sobre los postes de la casa y sobre los 4 ángulos del descanso del altar y sobre los postes de las puertas del atrio interior. Así harás el séptimo día del mes para los que pecaron por error y por engaño, y harás expiación por la casa. ¿De qué habla esta palabra? Bueno, vamos a estar ya meditándolo un poquito así para poder entender de qué está hablando. Es un versículo que me llamó bastante la atención el día de ayer. Estaba leyendo, hermano, esta parte y me llamó muchísimo la atención. 2 palabras nada más, pero estaba leyendo para poder entender el contexto también de qué está hablando. Realmente, hermano, a partir del capítulo 43, a partir de ahí del verso 6 en adelante, habla, hermano, sobre esto y se extiende hasta el capítulo 47. Son las leyes del templo. Esas eran las leyes que Dios había mostrado a Ezequiel ahí en la visión. Cómo tenía que ser las leyes, todo cómo tenía que cumplirse. Y en esta parte, hermano, habla sobre esto, hermano, sobre el sacrificio, sobre la expiación. Y en esta área, hermano, también encontramos este versículo, hermano, que a mí me llamó muchísimo la atención, hermano. El versículo en sí, ya le cuento el porqué. Porque ¿qué fue lo que a mí me llamó la atención? Y fue algo misterioso para mí, hermano, y eso me captó la atención. Esto que dice, que habla, hermano, de las personas que pecan por error y por engaño. Dice verso 20, es mayormente mi versículo en la cual quiero centrarme. Dice el 19 también, pero dice 20: así harás el séptimo día del mes, dice, para los que pecaron por error y por engaño, y harás expiación por la casa. Gloria a Dios. Pecaron por error y por engaño. Entonces, 2 tipos de pecado menciona, pero hay que entender en qué consiste ambos pecados, o sea, el de error y el de engaño. ¿De qué está hablando? Tal vez ahí te está llenando tu cabeza de incógnitas de qué está hablando esta palabra, cómo podemos entender, pero vámonos retrocediendo un poquito ahí desde el verso 18 empezamos a leer y habla de que el Señor mismo habló que se tenía que tomar, dice, un becerro sin defecto. ¿Para qué? Para purificar el santuario, para hacer el sacrificio. Esa era la ley, o sea, la orden que Dios había dejado. Dice, y el sacerdote, la palabra sacerdote, yo les pido que tengan en cuenta esta palabra, sacerdote. La primera palabra a tener en cuenta. No se olvide esta palabra. También la sangre, también otra, porque dice, el sacerdote tomará el sangre de la expiación. El sacerdote, o sea, el que era el encargado en ese tiempo de servir ahí en el templo. Estaba también los sacerdotes y también el sumo sacerdote también en tiempo antiguo. Y los sacerdotes en este tiempo dice que ellos, que lo que tenían que hacer, tomar de la sangre de la expiación. ¿Para qué ellos tenían que tomar? Y la sangre era, hermano, del becerro sin defecto, hermano, que ellos iban a agarrar. ¿Para qué? Para sacrificar, hermano. Ahí estaba la sangre, hermano, del animal, hermano, que mataban para el sacrificio. Entonces la sangre tomaban para expiación. ¿Y cuál es la expiación?
El expiar es, mi hermano, dejar, digamos, sin culpa. O sea, por ejemplo, como el indulto presidencial. Usted escucha, es gente que estaba ahí en la cárcel que le alcanza el indulto presidencial y ellos ahí se le anula la condena y le deja libre. Eso es la expiación. Entonces, es la condena que había sobre nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Entonces, o sea, ¿qué es lo que hacía en tiempo antiguo? ¿Para qué era la sangre? Entonces, para expiar los pecados. Era para expiación. Y dice, y pondrás sobre los postes de la casa. Sobre los postes de la casa y sobre los 4 ángulos del descanso del altar y sobre los postes de las puertas del atrio interior. Eso hablaba, mi hermano, sobre lo que era del templo. Y también dice, así harás el séptimo día. Entonces, para entender ahora, entendemos lo que dice o sea, la historia de cómo era lo que Dios estaba mandando que tenía que hacer. Pero tenemos que entender un poquito también lo que el significado realmente de sacerdote. ¿Por qué dije que tenga en cuenta la palabra sacerdote? Porque estas cosas hay que llevar, hermano, siempre transportar al sentido espiritual. Porque la historia es buena, pero siempre una historia, hermano, tiene que tener algo que nos enseña nuestra actualidad. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer, tratar de entender, hermano, qué es lo que nos enseña este pasaje. Al mirar prácticamente qué podemos sacar de esto, podemos decir al mirar el versículo, el contexto, hermano, de lo que estamos leyendo, porque eran leyes del templo, de lo que estaba hablando. Refiriéndose al sacerdote, para llevar a nuestro tiempo, entonces, ¿qué era el trabajo del sacerdote? Era la sangre, hermano, poner sobre qué, sobre dónde, en qué parte, en qué lugar tenía que poner la sangre. Dice, sobre los postes de la casa, también sobre los 4 ángulos de descanso del altar y sobre los postes de las puertas del atrio interior. Primeramente sobre los postes de la casa, ellos ponían la sangre ahí. Era como, mi hermano, cuando en el pueblo antiguo, o sea, en la historia del pueblo, cuando ocurrió ahí en Egipto las plagas, hermano, la última plaga de Egipto, ¿qué pasó ahí? Dice que Dios mandó, hermano, para que los que eran del pueblo pintaran, hermano, ahí con la sangre, hermano, de lo que ellos sacrificaban, de un cordero, hermano, para que cuando el ángel de la muerte viniera, para que no entrara. Era como algo así, hermano, lo que nos menciona la palabra. Y mira que dice en la casa, en primer lugar. Dice también en el altar y en el atrio. El atrio era el atrio interior, o sea, era el patio que tenía ahí dentro del templo. El altar era donde estaba, hermano, donde se adoraba, digamos, donde se hacían los sacrificios. Y la casa en sí era, hermano, todo, digamos, la construcción. El sacerdote entonces lo que hacía era expiar, o sea, poner la sangre. Y en nuestros tiempos, el sacerdote. ¿Y quién es el sacerdote, hermano? Porque habla de sangre. Y no, hermano, que una persona, un pastor, va a ir a derramar sangre ahí en la casa ajena para que pueda expiarse los pecados. No. Esto habla, hermano, en primer lugar, hablando de casa. Casa, lugar. Una casa, una habitación, un lugar o el templo en sí. El sacerdote, primeramente, tenemos que entender que la Biblia dice que el sumo sacerdote, ya como sacerdote en nuestro tiempo, hablaba de Jesucristo. Porque lo habla bien claro, hermano, el libro de Hebreos capítulo 7, por ejemplo. Si usted se toma el tiempo de leer, hermano, completo, detenidamente, vemos, dice que él era un sumo sacerdote, hablaba con respecto a Jesucristo, hermano. Por ejemplo, en el verso 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. O sea, realmente hablaba sobre Jesucristo, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, rey de Salem. Dice, esto es rey de paz. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio, día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este era Melquisedec, nos dice la palabra, que dice que no tenía padre, no tenía madre, no tiene genealogía, tampoco tiene principio de día, tampoco tiene fin. Ese era
digamos, el que ordenó, o sea, según el orden de él, fue Jesucristo, según el orden de Melquisedec, dice. Y no solamente en esta parte, en otras partes también habla, hermano, sobre esto, pero no vamos a adentrarnos en eso. Solamente tomo un versículo para entender, hermano, para espiritualizar esto, que al hablar de sacerdote, entonces hablamos del mismo Jesucristo, el sumo sacerdote para nuestros tiempos. Porque para entender un poco también hay capítulo retrocediendo un poco al Hebreos 4:15, dice, porque verso 14 en adelante, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 4:14, teniendo un gran sumo sacerdote que dice que es Jesús, el Hijo de Dios, más claro habla de que podemos ver que Jesucristo es el sumo sacerdote. Entonces, ¿cuál era el trabajo del sumo sacerdote? Poner la sangre de la expiación, como dije, sobre los postes de la casa. ¿Cuál era la sangre? Esa sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario, y él mismo puede hacer. Este trabajo no es un trabajo para un hombre, este es el trabajo para el mismísimo Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz del Calvario. La sangre de la expiación, o sea, la sangre, hermano, que digamos anula esa condena que nosotros teníamos, que era la muerte eterna. Y eso, hermano, vemos que a través del perdón de pecados ocurre solamente a través de la sangre de Jesucristo, como dice primera de Juan capítulo 1 verso 7. En la última parte dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, el sacerdote Jesucristo, la sangre de la expiación es esa misma sangre que él derramó en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es lo que Jesucristo hace o quiere hacer en nuestra vida? Como estaba mencionando, que habla, hermano, de los postes de la casa, tenemos que entender. Habla, mi hermano, sobre eso en el libro de Primera de Corintios. Le voy a buscar un ratito para que pueda demostrarle por la Biblia, hermano, esto. Capítulo 3, verso 16 y 17 dice, ¿no sabéis que vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. También a otra parte, 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea, la casa, el templo. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesucristo? ¿Dónde pone la sangre de la expiación? Sobre la casa. O sea, la casa, hermano, es el hombre y es la mujer, que es templo del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice? Es necesario que el sacerdote, que es Jesucristo, traiga esa sangre que limpia y ponga sobre tu vida, sobre tu casa o sobre tu cuerpo, para que sea limpio tu vida. Eso en primer lugar es lo que habla, lo que en el sentido espiritual nos dice esto. ¿Y por qué es necesario que esa sangre de la expiación se derrame, o Cristo derrame sobre nuestro cuerpo, o sea, que es la casa, para que podamos ser limpios? Para que seamos limpios. Porque vimos bien, primera de Juan 1:7 dice que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Hablando de casa. Y luego no solamente la casa, o sea que el cuerpo pone la sangre, sino también dice sobre los 4 ángulos del descanso del altar. También el altar. ¿Cuál es el altar, hermano, en la vida del hombre? ¿Cuál es el altar en la vida de la mujer? Mi hermano, podemos decir, el altar, ¿para qué servía? Para ofrecer, hermano, o sea, para ofrecer sacrificios a Dios. Entonces es la vida espiritual, la vida de oración, la vida, hermano, o sea, de tomar un momento de alabar a Dios. Cuando el altar está destruido, no se ofrece más sacrificios a Dios. ¿Cuáles son los sacrificios a Dios? Mi hermano, el doblar rodilla o el ayunar. Ciertamente, aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, dijo Jesucristo. Pero también a través del altar se ofrecía, hermano, se elevaba a Dios lo que era como olor fragante, hermano, ese sacrificio. O sea, hoy no necesitamos más, hermano, matar animales para sacrificar a Dios, pero a través de la alabanza
eso sube como un olor fragante. La oración, el glorificar a Dios, eso, hermano, le sube a Dios como un olor fragante. Y cuando el altar está destruido en la vida de la persona, hermano, ya no hay oración. Por eso es importante reedificar, hermano, el altar. ¿Qué fue lo primero que hizo, hermano, este hombre cuando estuvo destruido totalmente todo, hermano? Reedificar el altar. ¿Y qué dijo? Encontramos también en el Antiguo Testamento, dice, y traer madera. Subir al monte y traer madera. ¿Para qué? Para reedificar, hermano, lo que se había caído. Lo que era el altar, hermano, de Dios, que estaba totalmente destruido, mi querido hermano. Y eso es importante. Entonces, también que necesitamos la sangre de Jesucristo, hermano, para nuestro altar, hermano, de oración, o sea, para nuestra vida espiritual, porque eso es el que a nosotros nos ayuda. Eso, hermano, es lo que a nosotros nos fortalece, porque solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos da la fuerza. Y también está el atrio, que nos dice, a ver, y sobre los postes de las puertas del atrio exterior, o sea, el atrio era el patio o lo que es ya afuera. Nos habla también en donde hay la gente en el atrio, la gente andaba en el atrio, hermano, la gente estaba en ese lugar, y también era necesario, hermano, que la sangre también de la expiación se derramara en ese lugar, o sea, donde nosotros andemos, donde nosotros pisemos, también la sangre de Jesucristo tiene que ir, hermano, con nosotros también para podernos ayudar. Pero pasando en este otro versículo también, hasta ahí entendemos, hermano. Yo sé, creo que usted entiende hasta ahí, hermano. Lo vuelvo a repetir, que el sacerdote y que es Jesucristo, que es lo que necesita hacer en nuestra vida, agarrar esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario para expiar nuestro pecado, y primeramente poner su sangre, sea en nuestra casa, o sea, en nuestra vida, en el altar, y de ahí también en el atrio. Eso es lo que es el trabajo del sacerdote en estos tiempos, lo que hace Jesucristo. Dice, así harás el séptimo día del mes para los que pecaron por error y por engaño, y harás expiación por la casa. Ahí ya vamos a hablar ya sobre esto, hermano. Pecado de error y por engaño. ¿Cómo es una persona que peca por error y cómo es una persona que peca por engaño? Por ejemplo, para darte un ejemplo bastante claro y, digamos, didáctico, así para no darle tanta vuelta. Una persona que peca por error, aquella persona que está cometiendo algo sin saber que eso es pecado. Y hay muchas cosas, mucha gente. Tal vez usted en sus tiempos, antes cometía cosas que usted no sabía que eso era pecado. Usted puede mirar un poquito ahí hacia atrás de tu vida y te vas a dar cuenta que tal vez un día usted estaba cometiendo algo que usted no sabía que era pecado. Usted no sabía que eso era pecado, que eso no se tenía que hacer, y entonces usted cometía por error. O sea, usted no sabía porque no sabe. O sea que no sabía, ahora ya sabe. Y esas son las personas que pecan por error. ¿Y qué es el error? Una acción dice que no sigue lo que es correcto. O sea, algo que no es correcto, en otras palabras, eso es el error. Por ejemplo, una persona, hermano, puede estar, por ejemplo, muchas parejas, hermano, ya están 20, 30 años, viven juntos sin casarse. Y no saben, hermano, que eso delante de Dios es pecado. Y están cometiendo pecado por error, o sea, que no están haciendo lo correcto porque ellos no saben, hermano, que... porque antes, hermano, era así. Y hoy en día mucho más. Y no solamente eso, podemos poner otro ejemplo. Muchos ejemplos podemos poner, hermano, lo que podría ser pecado por error. Pero ya siendo claro, entonces le digo que es aquel pecado que uno comete sin saber que es incorrecto, o sea, algo que va en contra de lo que es correcto. Y ahí podría ser, por ejemplo, la fornicación también. Uno estando en el mundo o antes de conocer lo que es esto, uno va a estar fornicando, hermano, pero ¿por qué hace? Porque es normal aparentemente en el mundo y no sabe que Dios dice que eso es pecado.
Usted tal vez en su mundo antiguo pudo haber sido uno de ellos. Pudo ser un fornicario, una fornicaria. Es porque usted no sabía que eso delante de Dios era pecado. Eso es un pecado de error. Entendemos entonces, ¿verdad? Que es el pecado de error. Entonces, y que dice otro, y por engaño. Porque dice, para los que pecaron por error y por engaño. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es la persona que peca por engaño? Y mucho más abunda hoy, mi hermano, en nuestros tiempos. Y va a haber más, mi hermano, hoy en día la gente que peca por engaño, hermano. ¿Cuál es el engaño? Y entendemos, hermano, lo que es el engaño. Es muy fácil de conceptualizar, hermano, porque sabemos que es una acción de engañar, de engañarse, mentira, falsedad, farsa, fraude. O sea, muchas palabras similares tiene, hermano, lo que es el engaño. Entonces, ¿cuáles son aquellas personas que están pecando por engaño? Aquellas personas, hermano, mayormente que están cometiendo cosas porque uno le está diciendo que está bien. Por ejemplo, mucha gente que no se santifica por fuera porque le enseñan que la vestimenta no tiene nada que ver. Ese es un ejemplo nada más. Por ejemplo, aquel que se le está predicando que no tiene nada que ver la vestimenta. No importa, usted puede usar pantalón, mujer como mujer puede usar pantalón, puede maquillarse, porque eso, Dios no te va a condenar por eso. Está bien, no hace falta, contarle que te sientas bien. Y la persona se le enseñó que eso no tiene nada que ver, entonces está pecando porque alguien le engañó a la persona diciéndole que no, que eso no tiene nada que ver, ¿me entiende? O por ejemplo, no solamente Dios mira el corazón. Y entonces la persona está ignorando, o sea, está cometiendo aquello que Dios dice que es pecado porque alguien, hay un falso, él le engañó diciendo que no tiene nada que ver. Por ejemplo, no hace falta que te casen, ¿para qué te vas a casar? Entonces, viven concubinato. ¿Por qué? Porque alguien le engañó diciendo que no tiene nada que ver, que es, digamos, algo, una soncera en simples palabras. Y esas son las personas que pecan por engaño porque otro le engañó. O porque otro no le dice la verdad, le está aguando para no hacerle enojar. Entonces le está aguando la palabra, no le dice la verdad, no le dice que la fornicación es pecado. Entonces la persona sigue pecando porque hay uno que le está engañando, diciéndole que no tiene nada que ver. ¿Me entiende? Yo no sé si entiende la diferencia entre estas dos palabras. A mí me llamó bastante la atención y luego entendió, o sea, el Espíritu Santo me hizo entender de qué habla esta palabra. Y hoy en día hay mucho, hay muchísimo. Porque la Biblia ha dejado ya cómo hay que vivir. Pero hoy en día muchos están aguando, hermanos, esta palabra y de esta manera están engañando a una congregación entera. Anda engañado y están pecando porque alguien le engañó, porque no se le dice la verdad. ¿Y sobre quién usted piensa que va a caer el juicio de Dios? Sobre aquella persona, el que está engañando al pueblo. ¿Y qué dice? Va a ser, dice, así hará el séptimo día para los que pecaron por error y por engaño, y harás expiación por la casa. En otras palabras, ya para ir redondeando este tema, ¿qué es lo que Jesucristo quiere hacer? Él quiere expiar el pecado, o sea, dejar, hermano, perdonar el pecado a través de su sangre, limpiar y perdonar el pecado, aún de las personas que cometen pecado porque no saben o porque le ha sido engañado. Él quiere perdonar el pecado de la humanidad. Tal vez usted está cometiendo cosas que usted no sabe que es pecado, pero Jesucristo derramó esa sangre y Él quiere derramar esta noche sobre tu vida para limpiarte. O tal vez usted que ha sido engañado por hay falso que anda buscando provecho, diciéndote que no tiene nada que ver esto, no tiene nada que ver, que solamente Dios busca esto y todo aquello. Igual Dios te quiere perdonar, pero es necesario que usted se dé cuenta de su pecado. Es necesario
que uno se dé cuenta de su pecado para que Cristo pueda perdonar, porque tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice la palabra, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él quiere limpiarte a través de esa sangre que Él mismo derramó en la cruz del Calvario, no importando lo que usted ha cometido. Como dije, usted puede estar cometiendo algo que usted no sabe que es pecado. Pero una vez que usted se dé cuenta lo que está haciendo es pecado, que usted cuando se acerca a Jesucristo, Él te va a limpiar, va a expiar tu pecado. Usted que está engañado por algún otro, diciéndote que hay cosas importantes que te dice, no tiene nada que ver. Usted está cometiendo eso porque usted ha sido engañado. Entonces, una vez que usted se dé cuenta la verdad, usted recurre a Jesucristo y Él te va a limpiar. Él te va a sanar. Él va a derramar sobre tu cuerpo, o sea que es la casa, esa sangre, sobre tu altar de oración y sobre tu familia. Él va a derramar, hermano, esa sangre que limpia y que purifica por completo. ¿Me entiende, hermano, a lo que quiero llegar en esta hora? Porque estoy tratando, hermano, de que pueda entender, hermano, esta palabra. Siempre hay cosas, hermano, que parecen misteriosas, pero que realmente tienen sentido. Cuando uno, hermano, le pide a Dios, Dios te demuestra y le da sentido a una palabra. Y podemos, hermano, nombrar muchas cosas. Vamos a estar tratando luego de nombrar, hermano, algunos de los que podrían ser pecado por error. Vamos a estar en el transcurso, hermano, de estas horas. Vamos a estar tratándolo de estar nombrando, porque ya enseguida vamos a estar entrando en oración en esta hora. 23 horas con 42 minutos. Ya aproximadamente y 50 vamos a estar orando. Pero ya para cerrar y dejar esta palabra aquí mismo. Entonces, vuelvo a repetir. Dios está dispuesto a expiar tu culpa. Dice la palabra que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Otra parte dice que la paga del pecado es la muerte. Y ese pecado, sea por error o por engaño, eso te va a producir muerte. Pero ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Expiar, o sea, anular, cancelar esa culpa o esa condena que usted tenía. Eso es lo que Él quiere hacer. Gloria sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que dice la palabra, aquel que viene a mí yo no le echo fuera. Cuando usted se presente delante de Dios, Él te va a limpiar de tu pecado y va a quitar esa condena que usted tenía, que era la muerte.